San Luis Potosí, en México, en el 2012. Bueno, tuvo los mejores promedios de la generación. Comenzó la investigación gracias al patrocinio de lo que era de lo que es la Academia Mexicana de Ciencias, y los resultados de este trabajo lo publicaron en una revista que se llama Pharmacology, Biochemistry and Behavior Journal en el 2012. Tiene más de 9 años de experiencia trabajando en una parte clínica, trabaja en hospitales, en clínicas públicas y privadas, y bueno, actualmente es parte de un grupo de investigación enfocado en el desarrollo de tecnologías en la rama de Internet de las cosas médicas. Entonces, bueno, le damos paso. Primero le damos las gracias por esta participación, que es muy importante, que creo que es muy importante, y espero que los estudiantes y los profesores que están aquí tengan la mejor disposición para, bueno, para aprender de esta experiencia totalmente valiosa. Viridiana, te dejo con el público. Pues muchas gracias en primer lugar por la presentación y por la oportunidad, ¿no? de platicar un poco del trabajo que estamos haciendo ahorita. Y bueno, pues si me permiten, si les parece bien, me gustaría compartirles mi pantalla, porque hicimos un pequeño documento. Esto puede tomar un minutito y les agradeceré que me confirmen cuando lo puedan ver. Buenas tardes, ya se logra ver. Gracias, qué amable. Entonces, dícese que vamos a empezar, bueno, vamos a hablar del Internet de las cosas médicas. Esto es un trabajo que hacemos en colaboración. Somos un equipo de personas que yo nos digo entusiastas del Internet de las cosas, y en particular el Internet de las cosas médicas. Y ahorita les voy a explicar un poquito a qué me refiero con eso. Entonces, hoy... Disculpa, lo puedes colocar pantalla completa para verlo más grande. Sí, sí, claro, aquí sí, creo claro. que hay... vale, creo que es en los 3 punticos, ¿será? ¿Acá? No, aquí sí, mira para ver, por favor. No No, sale aquí algo es. como... No. ¿Aquí? No, ese es vertical. Vale, creo que no. Se ve Bueno, muy no, chiquito. no pasa nada, si no... No, se ve bien, vale, no pasa nada. Vale, Ok, bueno, si se ve chiquito me dicen. No, hombre, no te preocupes. Entonces, bueno, el día de hoy espero que podamos hablar un poquito de, en general, el Internet de las cosas. Creo que este es uno, aquí voy a hacer un gran paréntesis porque al menos para mí es muy importante entender como conceptualmente dónde es que se ubica en el mundo el tema del Internet de las cosas. Después vamos a hablar del Internet de las cosas médicas, vamos a hablar un poquito del COVID-19, que fue como el gatillo que nos llevó a desarrollar un proyecto en concreto que les voy a platicar, que se llama RINCU, Monitoreo Médico, y finalmente, pues ya, agradecer. Entonces, el primer lugar que le decimos overview es como contextualizarlos en términos de qué es el Internet de las cosas. Y esta historia se remonta a muchos años atrás en cuanto al... Quiero empezar desde el principio, por así decirlo, y es con el inicio del Internet, ¿no? Y algunos de ustedes ni siquiera habrán nacido seguramente cuando eso sucedió, pero los que sí estábamos aquí, un día amaneció y había Internet. Pero el Internet resulta que cuando surgió era algo que estaba, voy a usar esta palabra que es un poco fuerte, pero monopolizado, o fue creado por personas que eran obviamente expertas en el tema de tecnología y pues tenía un uso muy restringido, ¿no? Y en ese momento pues era literal la conexión de computadoras o de equipos a través de cables, ¿no? Que antes le decíamos Ethernet, pero eran computadoras que se vinculaban a través de cables, y así es como comunicaban información, ¿no? Y eso se dio durante un rato, o sea que realmente era un grupo selecto de especialistas que lo manejaban, pero no era como de dominio popular como lo conocemos ahora, ¿no? Hasta que un buen día surgió una aplicación, en realidad, que es lo que conocemos como la World Wide Web, el www, que hizo, yo le digo, la democratización en realidad de este recurso, ¿no? Porque a partir de que surgió esta aplicación, pues ya ahora todo mundo tenía acceso a justo esta nube, vamos a decir, de información, podía subir, bajar, entrar, bla, 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 y no solo a verla, sino también a construir la información que estaba en el Internet, ¿no? Ahora personas, es más, niños en la escuela pueden crear páginas web sin tener conocimiento de programación para nada. O sea, es algo que realmente, si uno se detiene a pensarlo, pues es impresionante, ¿no? Porque lo ha llevado a
a lugares que yo creo que nunca se imaginaron las personas que lo desarrollaron, ¿no? A que todos pudiéramos beneficiarnos de esto y construir el conocimiento juntos. Entonces, bueno, quiero poner este escenario en sus mentes y al mismo tiempo que pensemos en que en paralelo se está desarrollando pues la tecnología en cuanto a los sistemas embebidos, los teléfonos están cambiando mucho. Nuevamente, ustedes no se acuerdan, pero antes los celulares eran unos ladrillos gigantes y ahora son unas cosas súper chiquitas y resulta que son inteligentes. Empezamos a decir que las cosas son inteligentes, ¿no? Que porque ya la pantalla se conecta a internet, que es como una cosa mágica en el momento, ¿no? Y en realidad, pues eso significa que ahora podemos utilizar esto no solo como puertas para la www, sino que también para relacionarnos, ¿no? con otras personas y con nuestros dispositivos de una manera diferente, ¿no? Sin embargo, el tema así es como se empieza como a cocinar el tema del Internet de las cosas, porque si bien es cierto que el Internet en general ha sido como el Internet de las personas, porque justamente nosotros somos los usuarios, nosotros accedemos a la información y la construimos. El Internet de las cosas es este como inframundo de las cosas hablando entre ellas. Voy a hacer una pausa. Significa que las cosas se hablan entre ellas. Entonces, suena metafísico en este punto, pero a lo que me refiero es que se les está enseñando, se les está dotando de cierta capacidad que les permite también mandar información de manera independiente, relativamente obvio porque se les da una instrucción específica para hacerlo, pero empiezan a tener como cierto nivel de control, ¿no? Ahora, recuerdan que les dije que hubo esta aplicación como que fue un hito en términos del Internet. Resulta que ese momento no ha llegado en cuanto al Internet de las cosas se refiere. O sea, todavía está siendo creado estos desarrollos por personas que son especialistas en el tema. Y cuando digo especialistas también es un término amplio, porque en realidad hay varias disciplinas que están relacionadas con crear o con permitir que las cosas se hablen entre sí. Entonces, no es como hay una carrera y ¿a qué te dedicas tú? Yo hago Internet de las cosas y ya aquí está el libro de texto que es una Biblia y lo vamos a seguir todos al pie de la letra, no, sino que los expertos, y cuando digo expertos me refiero a gente de redes, gente de programación, gente de electrónica, obviamente sistemas embebidos, gente de diferentes áreas, ¿no? Inclusive cuando pensamos en un tipo de cosa concreta, por ejemplo, cuando digo las cosas, pues pueden ser electrodomésticos que se hablan entre ellos, ¿no? Pero también las cosas que nos interesan a nosotros, porque estamos orientados como en el tema de salud, es las cosas médicas, ¿no? Entonces también hay personas profesionales que tienen que estar involucradas en la gestión de este tipo de dispositivos y de conexiones, porque finalmente es para consumo y para que haya una mejora en el servicio de salud en general, ¿no? Entonces, bueno, eso es como el gran marco, por así decirlo, del Internet de las cosas. Y otra cosa que quiero solo aquí hacer como notar es el hecho de que en el Internet normal, digamos, hay forma de, una vez que se te ocurre una solución y dices, claro, esto se resuelve de esta manera, lo puedes hacer como un despliegue razonablemente rápido, porque resulta que se la mandas a un montón de gente por correo o la pones disponible en un lugar tal y la gente la puede descargar en su software y ya está. Todo el mundo la tenemos, tú descargas la app en tu teléfono y ya. Y en el Internet de las cosas es un poco más complicado porque resulta que parte de la solución pues está en la cosa misma, en el dispositivo, ¿no? Que tiene que tener esa capacidad de recibir información, de publicar información y una serie de características, ¿no? Entonces, no es tan rápido, pues, y eso aunado al tema de que insisto, son especialistas como de grupos diferentes, pues hace que todavía no estemos como en el mismo punto, ¿no? Y por eso es particularmente importante que todas las personas que tengan interés, yo creo, contribuyan en la medida de lo posible a la construcción de este conocimiento, ¿no? Porque así es como finalmente vamos a llegar a ese lugar más pronto. Entonces, bueno, ese es como el contexto general, así es como a mí me sirve ubicarlo como en de qué cosas, o sea, dónde está ubicado esto de lo que estamos hablando. Y en realidad, pues bueno, el interés que nosotros tenemos es el Internet de las cosas médicas, o sea, nos interesa que dispositivos particularmente que tienen que ver con la salud, pues sean
asequibles a partir de varias cosas, ¿no? Entonces, hay, como ustedes saben, seguramente hay un montonal de dispositivos que tienen que ver con el cuidado de la salud. Muchos de estos son sensores, ¿no? Hay por ejemplo, dispositivos glucómetros, baumanómetros, un montón de aparatitos que nos ayudan a entender cómo está funcionando nuestro cuerpo en diferentes aspectos, y hay unos más relevantes que otros, depende de la tecnología o del padecimiento también que uno tenga, ¿no? Para una persona que es diabética, pues es más importante un glucómetro, por ejemplo, que otro, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que, bueno, uno ya tiene el aparato, lo usas, te mides muy bien, y ahora con frecuencia pues necesitas el apoyo de un especialista, que puede ser un médico o inclusive la persona que te cuida, ¿no? Que puede ser para los adultos mayores tu hijo, ¿no? Que esté informado de qué es lo que está sucediendo. Entonces aquí se hace importante como que la información fluya y tenerlo accesible. Hay mucha de esta información cuando ya se guarda, por ejemplo, se puede guardar en diferentes plataformas y entonces se hace un historial del paciente, un expediente inclusive, pero bueno, nuestro desarrollo está enfocado justo en este tema de el Internet de las cosas médicas, ¿no? Cómo hacer que estos dispositivos en particular puedan empezar a hablarse entre ellos como para facilitar después desde un diagnóstico, un tratamiento, etcétera, ¿no? Aquí tenemos nada más la representación como del modelo general de la información. Ahora, estos dispositivos pueden tener diferentes protocolos como de comunicación, ¿no? Porque si ustedes seguramente los conocen, se pueden comunicar por Wi-Fi, se pueden comunicar por Bluetooth, por diferentes cosas. Nosotros utilizamos sobre todo los que tienen que ver con Bluetooth. Entonces, esta idea o este proyecto que nosotros tenemos no es una idea nueva, a nadie se le había ocurrido en la vida, al contrario, ya se han hecho varias aproximaciones en este sentido, justo porque podemos calcular o prever el beneficio que esto puede tener, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cómo ya se está usando esta tecnología en el mundo comercial, y Aditech tiene un pastillero, por ejemplo, que te avisa cada vez que has abierto el frasco del medicamento. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues a veces a algunas personas se les olvida si ya tomaron el medicamento o no. Entonces, el tener un dispositivo de esta naturaleza, y pues si ya abrió el pastillero, seguramente se tomó la pastilla, ¿no? Y además las puede contar. Dice, el pastillero tiene tantas 50 pastillas, ya lo abrió 45 veces, entonces ya le podría mandar un mensaje, por ejemplo, al médico o incluso a la farmacia diciendo, voy a necesitar pastillas pronto, ¿no? Entonces, nuevamente se trata de que el dispositivo como tal pueda agregar valor al cuidado de tu salud o a tu vida en general y hacerte las cosas más fáciles, ¿no? Otro ejemplo que tenemos aquí es un maletín que es muy simpaticón porque tiene ya bastantes sensores, en realidad incluye muchas cosas y te da un dashboard de los diferentes pues resultados, ¿no? Que puedes tener, tiene la saturación de oxígeno, tiene el pulso, tiene electrocardiograma, actividad muscular, o sea, tiene diferentes sensores, y tiene una cajita que sirve como para, bueno, estos no tienen como tanto el display, pues, entonces la cajita sirve para concentrar la información y después la manda al servidor cuando es necesario y se puede accesar la información. Este maletín, de hecho, estaba ya colocado en México, cuesta como 90 y muchos miles de pesos mexicanos, pero bueno, para que se den una idea de que ya son cosas que están razonablemente cercanas en el mercado, ¿no? Este otro dispositivo se llama Darío y es un glucómetro, pero también pues te sirve para medir la glucosa en sangre, y es muy interesante porque tiene en realidad no es que el aparato esté separado y le mande la información a tu teléfono, sino que tiene como un adaptador que no sé si han visto, seguramente si han visto estas en el celular cuando vas a algún lugar que no tiene una terminal para la tarjeta, sino que tienen un adaptador que conectas que la persona, el vendedor, conecta a su celular y puedes pasar tu tarjeta en ese sentido. Este también tiene como un adaptador que permite que insertes la tirita reactiva, por así decirlo, pones la sangre y demás. Entonces, la aplicación en el teléfono es el que hace todo el procesamiento de determinar o darte los valores y demás. Tenemos, también es un glucómetro, se llama Eversense la marca, y este funciona diferente porque es un implante, o sea, el sensor que ven ahí está súper chiquito, te lo pones dentro de la piel
y este está tomando la medición y está emitiendo una señal, ¿no? Pero como, y esta es una plática, supongo que también podría ser diferente, pero como es una señal, si tú quieres emitir una señal a una distancia muy lejana, pues y muchas veces necesitas una batería muy grande, ¿no? Entonces, para evitarte eso y hacer el sensor lo más chiquito posible, porque lo vas a traer dentro del cuerpo, pues le pusieron como un repetidor, que es el siguiente cuadrito que pueden ver, que hace que puedas ver realmente que no necesitas tener esa batería como tan grande dentro del cuerpo, sino por fuera, y ya lo puedes ver finalmente en tu celular más cómodo. Y este que me encanta, porque además esos ya están en todos lados. Yo tengo uno y me encanta, es un Fitbit y es un reloj que tiene también sensores de un montón de cosas, ¿no? Te miden la frecuencia cardíaca, el pulso, las horas de sueño, la cantidad de agua, las calorías que quemas, los pasos, si eres mujer te dice cuándo te toca tu periodo, tienes que registrar las variables y demás. Tienen una báscula también que puedes conectar, las puedes vincular. Y tú puedes almacenar la información también en tu teléfono, te da estadísticas, te da la historia, o sea, está buenazo y en realidad es algo que ya está en el mercado ya, o sea, para que pensemos en la cantidad de dispositivos inteligentes que ya tenemos y que están conectados al Internet de las cosas, ¿no? Y tienen que ver con la salud, evidentemente. Entonces, bueno, todo esto es cosas que ya hay en el mercado. El proyecto que nosotros desarrollamos, que se llama Rinku, fue una idea o una iniciativa que surgió en relación con el tema del COVID-19, ¿no? Yo creo que todos estábamos súper sorprendidos, por decirlo de alguna manera, cuando sucedió o empezamos a escuchar acerca del brote y bueno, había muchas cosas que considerar. Hubo convocatorias internacionales para pensar en cómo hacemos para mitigar los efectos negativos que podría potencialmente tener una pandemia de este calibre, ¿no? Entonces, un montón de gente empezó, los ventiladores, todo el mundo estaba construyendo un ventilador en todos lados y pues había en realidad muchas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces nosotros entendimos que una de ellas era observamos que lo que pasaba es que uno no sabe si está enfermo o no está enfermo, ¿no? Pero esa es la principal preocupación, o sea, estoy enfermo. Entonces hay algunos sensores, afortunadamente, en el mercado que ya te permiten medir variables que son pues clave en este tipo de padecimiento en particular. Como todos sabemos ya en este punto, pues que tiene que ver una, por ejemplo, con la oxigenación, ¿no? El nivel de oxigenación sanguínea, que puede, si se llega, incluso aunque estés enfermo, pues, si no se deteriora mucho, pues te puedes quedar en casa y tratarlo ahí normal, todo bien. La temperatura es otra de las variables que ha sido importantemente monitoreada también. Entonces nosotros pensábamos en cuáles son problemas que pueden surgir. Bueno, una persona no sabe si está enferma o no. Entonces, ¿qué es lo que haces si crees que estás enfermo pero no sabes? Pues vas al hospital o vas al consultorio donde si no estabas enfermo, pues puede ser que haya personas ahí enfermas y que te contagies, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían hacerlo las personas? Monitorearlo desde su casa y tener, en primer lugar, la certeza de hasta qué punto sus síntomas son o es necesario tratarlos como en un siguiente nivel, ¿no? Y en segundo lugar, que el médico también te pueda estar dando el seguimiento que es adecuado, ¿no? Porque finalmente cuando llegues al punto en el que sí necesitas asistencia, pues debe ser alguien, un profesional entrenado que te diga, ok, ahora sí, inclusive mandan una ambulancia a tu casa o vente para acá, ¿no? Y si no, pues nada, tú tan tranquilo te quedas en tu casa monitoreándote sin que haya mayor problema. Esta idea, además, no, o estos sensores en particular los encontramos en la literatura. Hay un doctor chileno, si no me equivoco, que empezó a hacer esto justo para evitarlo, ¿no? Y lo que hacía era que, pues nada, les daba los sensores, que eran sensores así médicos, como de que sacó del hospital, se los daba a la gente, los mandaba a su casa, y luego les estaba hablando para preguntarles, oye, ¿cómo vas? ¿Qué valores tienes? Etcétera, etcétera. Entonces, pues ya, así como que llevaba un control y evitaba incluso el sobreuso o una sobredemanda en el tema hospitalario, ¿no? Pero entonces nosotros pensamos justamente por esta razón, bueno, ¿cómo lo podemos hacer sin que el doctor tenga que estarle llamando a todo mundo? Y pensamos en esta solución, que es concentrar la información de los sensores, que la persona se esté tomando las mediciones, mandarla a través de un gateway a un servidor, y que así el médico puede estar monitoreando no solo a un paciente o a una familia, sino varios pacientes al mismo tiempo, y que pueda ser más puntual en cuanto a la gente que va a necesitar apoyo y gestionar mejor, ¿no?, los recursos en ese sentido. Entonces, bueno, esta es la arquitectura general
que tenemos en nuestro proyecto. Como ven, hay un paciente y a cada paciente se le entrega un kit clínico. Inclusive un solo kit podría manejar o tomar los datos de más de una persona. Por ejemplo, si pues, una persona vive con su familia, se podrían tomar mediciones de todos y esa información pues, se manda a través del enrutador a la nube y a partir de eso, pues por el internet, el especialista lo puede consultar en el dashboard que corresponde, ¿no? Este proyecto lo presentamos en el reto InnovaHealth que hace la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica el año pasado y tuvimos la fortuna de ganar el primer lugar en el proyecto, gustó mucho. Y además publicamos un artículo que se llama Rinku's Clinical Kit Applied to Collect Information Related to COVID-19 through Medical Sensors, que si ustedes quieren conocer los detalles así técnicos específicos, pues aquí está descrito en realidad los pasos que seguimos para hacer el trabajo, entonces son muy bienvenidos a revisarlos si son gustosos. Ahora les voy a pedir una disculpa porque en las diapositivas siguientes va a haber muchas fotos mías, pero es porque, pues nada, somos un equipo chiquito y tenemos que hacer de todo. Entonces, bueno, les queremos mostrar algunas de las otras cosas que hemos podido conectar a Rinku, porque como les decía, la primera idea tuvo que ver con COVID, entonces medíamos estas variables en concreto, pero cuando ya nos tomamos el tiempo de pensar en qué otras cosas podríamos integrar, qué otra información pudiera ser valiosa para la gente o para los médicos tener respecto a sus pacientes, pues fuimos integrando cosas diferentes, ¿no? Esta es una báscula que es de la marca Benetre, y que también te da cosas, no solo te da el peso, pues te da la grasa corporal, cuál es la masa ósea, la grasa visceral, la masa muscular, el agua que tienes y la presenta en el dashboard que pueden ver ahí en los circulitos, dice cuánto es lo que vas teniendo en cada cosa. Otra de las cosas que integramos, como les decía, este sí es parte del Rinku inicial, fue el termómetro, porque es una variable que es muy relevante para ese padecimiento en particular. Este es de la marca Steren. Hicimos o para nosotros fue importante el ejercicio de incluir sensores que ya estaban en el mercado. ¿Por qué? Porque inclusive puede ser que haya personas que ya los tienen en su casa, ¿no? Entonces no tienen que comprar uno nuevo. Y si no los tienen, pues es algo fácil de obtener del entorno inmediato, ¿no? Otra cosa que integramos es un baumanómetro. Este es de la marca Beurer. Aquí también pueden ver el dashboard donde se está presentando la información. Este es un oxímetro de pulso. Este es de la marca Jumper. Este es el que se mostraba en el desarrollo inicial. Este es un monitor de la variabilidad cardíaca, que aquí también pueden ver la marca ScoreSense y al lado pueden ver cómo se presentan los resultados en el dashboard. Inclusive todos estos resultados se podrían tener en un solo dashboard, pero no, pues podría ser complejo como que manejar esa información, ¿no? Aquí tenemos el glucómetro, que es de la marca Diamant. Y bueno, dependiendo de la patología, hay algunos sensores, como les decía, que se vuelven más relevantes que otros, ¿no? Este es un calorímetro que mide el consumo de CO2 en las personas, es de la marca Lumen. Y bueno, este es en general el sistema en el punto en el que está ahora, todos los sensores que tenemos ya conectados. Estos sensores se comunican con el gateway que tenemos, que se llama Rinku, a través de Bluetooth. Entonces, la información está llegando al gateway y así se manda al servidor, como les decía, y a partir de eso es que la persona los puede tener en la distancia, el especialista o el familiar, ¿no? A veces una conversación que hemos tenido recientemente es que a veces cuando nuestros padres o nuestros abuelos, hay algunos que viven solos o están en otros lugares, pues uno se queda como con la inquietud en el corazón de si habrá tomado la presión hoy o qué tal irá su azúcar y demás. Entonces esto está padrísimo porque tú lo puedes ver desde tu celular así y ya sé cuánto tuvo, entonces vamos bien, ¿no? Entonces es un valor que nosotros consideramos que agrega el tener un sistema de este tipo. Y bueno, básicamente eso es lo que tiene que ver con el proyecto. Aquí tenemos los datos de contacto. Pusimos los datos de Paco porque él es el carismático en este equipo. Entonces, si quieren contactarnos porque tienen preguntas técnicas acerca de esto o el otro, pues con muchísimo gusto se las contestamos. Él es el experto en ese tema y también estamos subiendo videos constantemente acerca de los nuevos sensores que estamos integrando, de cómo conectarlos, porque a veces
es un tema, ¿no? Uno recibe un dispositivo y es bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se come? Y estamos constantemente tratando de producir contenido en ese sentido, porque como, yo creo que especialmente en el tema de la salud también es algo a lo que todos tenemos derecho y que entre más sepamos, pues mejor para todos, ¿no? Porque vamos a ser capaces de cuidar mejor de nosotros y de otras personas. Entonces es importante que fluya la comunicación y que sepamos cómo aprovechar los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, pues ese es el fin de la presentación. No sé si quieran, si tengan preguntas o comentarios que quieran hacer. Este sería un buen momento. Bueno, muchísimas gracias. Ahora abrimos la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, simplemente coloca su micrófono y la hace. Vale. ¿Quién tiene alguna pregunta con respecto al tema, con respecto a... Bueno, yo tengo muchas curiosidades, pero bueno, primero el público. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O levanten la mano, no sé si yo puedo verla aquí. Hola, cuéntame, ¿qué se entrecorta? Sí, quería que subiera un momentico la diapositiva, ese documento, ¿puedes subirlo un momentico? Subirlo, claro. Ah, esa parte. Aquí. Bueno, sí. Yo quería saber, Rinku como tal es un aplicativo que tiene varias interfaces de monitoreo bajo esos sensores que muestras ahí, ¿cierto? Es un gateway, es una tarjeta electrónica que sirve como gateway y entonces la información viene uno a la vez de cada uno de estos sensores. O sea, el Ah, sensor, por ejemplo, ujú. te interrumpí, ¿vas a decir algo? O sea, no, porque yo entendía que Rinku era un conjunto de subsistemas que se conectaban entre sí y que de pronto ustedes tenían toda esa base de datos para poder intercomunicar cada dispositivo. No entre ellos, sino que cada dispositivo se comunica con Rinku y manda la información, ¿no? Entonces, Rinku lo que hace es justamente procesa las entradas de todos estos sensores y las organiza, por así decirlo, en un servidor externo, que es donde el usuario o el siguiente usuario, que es el médico o el especialista, lo puede consultar a través del dashboard, en tiempo real, además, ¿no? Ese servidor que usted está mencionando es el dominio que tiene de la institución de salud o es uno que ustedes le ofrecen a la institución y funciona como un tercero. De momento es un servidor que no pertenece, es nuestro, o sea, nosotros lo rentamos, por así decirlo, es un espacio que es nuestro, pero se puede hacer, o sea, la plataforma se puede llevar al nivel que cada quien quiera, ¿no? Inclusive muchas de las marcas, por ejemplo, hay marcas que tienen plataformas para todos sus sensores ya construidas. Omron, por ejemplo, es una marca que tiene muchos sensores diferentes y te permite, y ya tiene una plataforma establecida, entonces tú puedes conectar cualquiera de sus sensores, que obviamente de la misma marca, pero puedes conectarlos ahí y entonces la información está disponible para cualquiera de los sensores. Tú puedes tener los históricos y demás, pero eso es algo que sucede como en la nube, ¿no? O en el arriba ya, no en los dispositivos como tal. Este, Tengo una curiosidad por el oxímetro que ustedes desarrollaron con ese sistema. ¿Ustedes cómo determinaron la confiabilidad de los datos suministrados de la adquisición de ese dispositivo? Hola, ¿Aló? ¿Se le cayó la aló. llamada? Sí, yo creo que sí, porque se quedó. Ah, vale. Hola, Viridiana, ¿sí nos escuchas? ¿Y alguien me escucha a mí? ¿O soy yo el internet? No sé. Pues sí, la ponente que está trabada. Sí, creo que sí. Sí. Voy a escribirle un momento para que salga y se conecte nuevamente, ¿vale? De pronto se le cayó la red, tuvo problemas con la red, ¿vale? Enseguida le escribo. No te escucha. Ya, espérenme, regálenos un minuto para que otra vez se restablezca la parte de...
Vale, ya me supongo que ya se va a conectar. Vale, vale, bueno, mientras que se conecta, ¿alguien tiene otra pregunta? Mientras tanto, para tenerlo aquí pendiente, que levante la mano, por favor. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya se está conectando, ya se va a conectar. No veo a alguien conectado aquí, no veo. Hola. Hola, ahora sí. Hola. Perfecta. Perdonen, el internet es muy malo, pero esta es mi pregunta más favorita porque la he escuchado varias veces y creo que es súper interesante hacer la diferencia. ¿Ya me escuchan bien, verdad? Sí, 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 te Perfecto. escuchamos. Entonces, el dispositivo para empezar, el sensor como tal, el oxímetro no es nuestro. Es un sensor que ya está en el mercado mexicano y que ya ha sido caracterizado. O sea, no es algo que nosotros hicimos de cero hasta ahí. El proceso de desarrollar dispositivos electrónicos desde cero es un proceso fascinante, pero puede tomar un chorro de tiempo. Entonces, nosotros hicimos el ejercicio de tomar algo que ya estaba hecho, inclusive ya estaba en México hay una institución que se llama COFEPRIS que valida que los elementos, o sea, que sean adecuados y que ya estén, que pasen todas las normas regulatorias, por así decirlo, del gobierno mexicano. Ese es el caso para este dispositivo. Ahora, ¿cómo sé que los datos que me está dando son correctos? Lo que sí te puedo asegurar es que lo que tú veas en el dashboard es exactamente igual a lo que te está dando el display del dispositivo. O sea, yo estoy tomando la información a partir de que el sensor la está generando y esa es la información que yo estoy mandando al servidor o que estoy mandando al dashboard como tal, ¿no? Pero confiamos en que el dispositivo, el sensor, es correcto porque ya ha sido validado en realidad por los organismos pues tanto por la marca, ¿no? Y los organismos gubernamentales pertinentes. Te Vale, Pedro. iba a preguntar, dentro de lo que usted me está comentando, ¿ustedes no le hicieron ninguna modificación a la configuración de ese dispositivo para que hiciera multiconexión con el Rinku? ¿O No. algún plus? ¿No? No modificamos el sensor como tal, no. Tomamos la información a partir de que sale del sensor y que el sensor la envía vía Bluetooth a la aplicación. Como saben, hay marcas que tienen sus propias aplicaciones o hay otras marcas que te permiten conectarte a una diversidad de aplicaciones, pero en ese intercambio que hay entre el dispositivo y que envía la información vía Bluetooth es que nosotros la tomamos y la reruteamos, por así decirlo, a nuestro servidor. Y eso hacemos con todos los dispositivos, con todos los sensores. yo quiero hacer como un aporte para Samir. Yo creo que lo que ustedes están presentando en este momento tiene que ver con sistemas embebidos, que sí, los sistemas embebidos que son cuando varios dispositivos se pueden conectar entre sí. Ujú. Sí, pues bueno, el sistema embebido efectivamente es la tarjeta, por ejemplo, el gateway es un sistema embebido porque es una tarjeta electrónica que tiene los diferentes componentes que son relevantes para lograr justo este cambio en el flujo de la comunicación, ¿no? Definitivamente, los sensores como tal también son sistemas embebidos porque son dispositivos electrónicos pues que tienen esta capacidad, ¿no? De enviar o de gestionar la información de una manera específica. Entonces, sí, totalmente, son cosas, el Internet de las cosas y los sistemas embebidos son así, uña y mugre, y quité mi video porque tengo miedo de que me vuelva a desconectar porque mi conexión es inestable, pero estoy así haciendo la señal de que son muy cercanos y en realidad pues no se puede el uno sin el otro, ¿no? Como que están vinculados de una manera tal que es necesario el uno para que exista el otro. Sí, porque nosotros como ingenieros en Ujú. formación hemos tenido que hacer varios proyectos con sistemas embebidos. Utilizamos más que todo lo que es el programa de Arduino y la variedad de sensores que hay en el mercado, pero como es con Arduino, sí nos toca caracterizarlos desde cero y correr Claro, el riesgo que haya algún tipo de error en la medición. Sin claro. embargo, sí hemos tenido resultados no, o sea, los más correctos, o sea, no son los exactos, pero sí asertivos a las mediciones. Ujú, Entonces, Samir tiene un proyecto que es muy bueno, que tiene que ver con el pulsiosímetro y ujú, justamente con esta temporada de COVID sí logra capturar la saturación de oxígeno. Entonces, ujú. un proyecto muy bueno.
Muy bueno en realidad, Crista, y te agradezco mucho tu aportación. Yo creo que el trabajo que están haciendo se los aplaudo, ole, porque sí es algo que requiere de mucha cabeza y dedicación y muchos protocolos, ¿no? Como que hay que hacer muchas pruebas y demás. Yo creo que es bien importante y bien valioso. Nosotros, en particular para Rinku, pues justamente como fue un tema de, ahora, el mundo está en crisis, este es un apocalipsis, pues fue como, ok, vamos a tomar lo que tenemos y ver cómo lo podemos pues sí, capitalizar, aprovechar de una manera que podamos tener efectos rápidamente, ¿no? Y por eso tomamos, afortunadamente ya también hay muchos sensores en el mercado que lo hacen, ¿no? Pero definitivamente, y yo creo que para ustedes los ingenieros es algo súper valioso el conocer el proceso a profundidad desde el principio, ¿no? Desde cómo construir como tal el sistema y caracterizar las variables importantes para generar el dispositivo electrónico desde cero, ¿no? Entonces, tú muy bien, Crista. Gracias por tu trabajo. Sí, Gracias. sí, A ti. sí, yo creo que, bueno, aquí voy a hacer como un comentario. Yo aprendí en el doctorado, cuando estaba haciendo el doctorado, mi advisor me decía, mira, aquí no vamos a inventar el hilo negro, eso ya está inventado. Nosotros vamos a tener lo que tenemos y vamos a hacerlo algo aplicativo. O sea, siempre tenían esa mentalidad. Y entonces, Claro, yo creo que la concepción que tenemos nosotros, bueno, nosotros que me refiero al género, al grupo de ingenieros, es esto, que nos gusta saber el detalle de las cosas. Entonces, por claro, ejemplo, si vamos a diseñar, no sé, un equipo, un oxímetro, por ejemplo, ya, o sea, no partimos del hecho de que ya existe algo diseñado y que ya está aprobado, está patentado, está implementado y que ya sirve. Entonces, no, 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 nosotros queremos tener el sensor, el fotodetector, el claro, fotorreceptor, unirlo, colocar la resistencia, o sea, todo desde cero. Entonces, yo claro, creo que esa, claro. esa concepción, yo creo que es interesante irla cambiando, ¿no? Porque si queremos que esto avance, sería interesante partir, bueno, de cierta forma como lo que ustedes hicieron, ¿no? Porque si se ponen a hacer, por ejemplo, ustedes el sensor, bueno, el sensor no, toman el sensor, hacen la parte de instrumentación y todo Ujú. esto, demoraría más tiempo, ¿no? Realmente Totalmente. lo que están enfocados ustedes realmente es a ofrecer un servicio, o sea, entre comillas, ¿no? Ujú, ujú, Un ujú. servicio bueno, que se encargue de tomar varias mediciones y colocarlas en una plataforma, ¿vale? Que le sirva al Totalmente. usuario para estar controlando esto. Entonces, yo creo que es interesante, muy, muy interesante esa parte. Y no de conclusión, sino como de recomendación, es esto, o sea, que veamos que hay muchas cosas que ya están desarrolladas, que están bastante trilladas, y que nosotros de esa base podemos partir y hacer cosas mucho más interesantes, que no sean los mismos proyectos siempre. ¿No? Diseñar un oxímetro que se comunique con Bluetooth, diseñar un tensiómetro digital, sino que ya a partir de lo que ya tenemos y hacer cosas más grandes que le sirva realmente a un grupo de personas o a una persona, para que mejorar ¿qué? La calidad de vida de esa persona o de ese grupo de personas. Esa es como una reflexión que he tomado, bueno, que he tenido en este tiempo. O sea que, y siempre está esa palabra del profesor, no queremos inventar el hilo negro. Ujú, Decía, no queremos inventar el hilo negro, tío, porque bueno, era español. ujú, ujú, Entonces, ujú. es eso, ¿verdad? Y yo siempre digo, ¿verdad? Y uno quería siempre, no, 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 yo quiero comprar el sensor desde cero. Y decía, no, pero si hay en equipo, coge cualquiera y empieza a trabajar ahí. No, pero es que no Claro. hay la forma, no hay la forma de que tú puedas tomar. Yo le decía, no, no, es que no hay la forma de que tú puedas tomar la señal porque los fabricantes se cuidan mucho de eso, ¿no? La pregunta que yo quería hacerte era esto, o sea, ¿cómo logras tú comunicar un equipo que ya está comercializado, ¿verdad? Que está, bueno, que ya está en el mercado y que se comunique con tu plataforma? Porque ese es el truco de todo esto de Internet de las Me cosas. encanta. Sí, totalmente. Y otra vez creo que es una pregunta clave y fundamental. Efectivamente, cada empresa tiene sus temas, ¿no? Sin embargo, fíjate que ahorita yo creo que algo que le agrega mucho valor a los productos, a cualquier producto, es justo esta posibilidad de comunicarse con otras cosas. Te voy a contar un ejemplo del Fitbit, que es el que yo tengo, ¿no? Este reloj, o la plataforma, la empresa Fitbit, tiene su información y ellos la desarrollaron y demás, ¿no? Sin embargo, permite, hay una
me voy a echar como para atrás 2 pasos porque creo que este es un concepto interesante que compartir. Como les platicaba anteriormente, una marca, y como marca me refiero a esto, a Fitbit, a una marca comercial, ¿no? Crea su plataforma y ahí como que anida la información que viene de sus sensores. Sin embargo, hay otras plataformas que son, yo les digo, metaplataformas, porque hay una en particular que se llama IFTT, que es If This Then That, así literal, que se dedican a buscar información disponible sobre sensores que hay en estas otras diferentes plataformas de otras marcas y les lanzan hooks o ganchos para ir vinculándolas con otras cosas de otras plataformas, de otras marcas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este tipo de vinculación permite que yo con mi Fitbit, por ejemplo, que ellos tienen apertura respecto a esto y de hecho por eso yo compré esta marca y no otra. Hay otros relojes de esta naturaleza que son súper bonitos también y que Garmin, por ejemplo, esa marca tiene su información como cerrada y no permite como el acceso ni a estos hooks, o sea, no son sensibles a que se les busque en internet por otras plataformas y esto sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que yo puedo modificar la información o generar información que permita que con este reloj, si detecta que yo dormí menos de 5 horas, que es lo que yo debería dormir, estoy poniendo ejemplos, si dormí menos de 5 horas, me va a prender la cafetera, se supone que yo me tengo que levantar a las 6, digamos, a las 5:45 va a prender solo la cafetera para que yo cuando despierte ya tenga listo mi café súper cargado esta mañana. Entonces, ahí es donde voy al Internet de las cosas, que son las cosas que se hablan entre sí, ¿no? Justamente existen este tipo de plataformas que son metaplataformas que gestionan la comunicación entre diferentes o cosas de diferentes plataformas o diferentes marcas o diferentes naturalezas. Justamente, ¿por qué? ¿Por qué queremos que las cosas hablen entre sí? Por eso, porque le agrega valor a mi vida, ¿no? Si yo puedo con este mismo dispositivo, puedo gestionar la luz en mi habitación, puedo gestionar mi cafetera, puedo gestionar varias cosas, entonces yo voy a comprar este y no el de Garmin, que no me permite acceder a su información, ¿no? Entonces, creo que este es un tema un poco, desde el punto de vista técnico se puede hacer, porque hay empresas que te digo, no solo lo permiten, sino lo publicitan como un valor agregado, pero también es un tema de política porque efectivamente hay otras empresas que dicen, no, bueno, yo mejor voy a hacer un monopolio, ¿no? Y yo solo le voy a compartir información entre sensores que sean de mi marca porque así voy a permitir, o sea, la gente va a comprar más de mis sensores, ¿no? Entonces, pues ahí sí depende, porque en ese caso sí cierran la información y no permiten, o sea, ya nos metemos en otra cosa como de encriptaciones y bla, 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 pero el tema es ese, que no permiten o no facilitan la comunicación, ¿no? Pero sí hay muchas que están encontrando y que están desarrollando esta posibilidad, o sea, y cada vez más plataformas, y si les da curiosidad se pueden meter a esta, si la buscan en Google, IFTT, de todas las diferentes marcas que tienen ahí registradas, si estas son marcas que se pueden vincular porque van a estar a partir de esta plataforma, pues mandando información. Así es como se comunican las cosas, ¿no? Mi sensor o mi dispositivo, que puede ser un sensor o un actuador, dependiendo, se conecta a su plataforma y de ahí viene el hook desde esta otra plataforma y le permite conectarse con otra cosa, ¿no? Y así, y con los algoritmos que se les programan, pueden decir, sí, este sensor me está dando que la condición es tal, entonces tiene que hacer esta otra condición, otra cosa, ¿no? Esta otra acción. Y volvemos al de hasta qué punto los podemos hacer inteligentes, ¿no? Porque les vamos enseñando, los seres humanos somos animales de costumbres, ¿no? Entonces les vamos enseñando que esto es lo que yo quiero conseguir y así lo hacen solos, sin que yo tenga que prender mi dispositivo o la luz, que eso ya existe mucho, ¿no? Que ahora controla tu lavadora desde tu celular o tu refri desde tu celular, ¿no? Entonces, ¿qué tal que las cosas se pudieran hablar entre sí y decirle, si tal, entonces prende la lavadora, si tal, entonces, etcétera, ¿no? Que esa es la magia, ese es el futuro del Internet de las cosas, pero sí, tiene que ver con estos pasos intermedios de que se permita la comunicación, de que esté abierta la información y además otra cosa muy interesante tiene que ver con la estandarización, ¿no? Para que finalmente estas plataformas puedan reconocer la información que viene de los diferentes sensores, pues tiene que estar ordenada de una manera específica, ¿no? Que ahora también hay en el mundo médico, por ejemplo, hay protocolos muy concretos, se llama FHIR, que es como un estándar
en el que la información médica tiene que estar ordenada así. Entonces, cuando viene esta otra, la metaplataforma que les digo, y busca la información, no se tiene que meter así a sacar del closet a ver qué encuentra, sino va a estar, estos son las variables, así tal cual, y eso facilita mucho que el flujo, porque ya sabe exactamente cuál es el cajón que tiene que abrir para encontrar esta variable que se le está pidiendo, ¿no? Entonces, por un lado es como la política de las empresas, la estandarización de los lenguajes, de los protocolos, etcétera. Hay mucho, es un mundo, pero yo creo que es un mundo muy interesante, muy emocionante y en el que entre más participemos, como decía Cris hace un momento, desde el desarrollo, desde leer, desde el venir a este tipo de pláticas, ¿no? Y escuchar qué es lo que está haciendo la gente y cómo involucrarse en proyectos que a veces uno no sabe, pero a eso vas, ¿no? Aprender. Entonces, yo creo que así es como vamos a ir construyendo cada vez cosas más y más interesantes, ¿no? Y hasta construir, no sé, un robot que Paco siempre dice, el robot que va a hacer lo de la humanidad, a controlar la humanidad, ¿no? Que son como salen en las películas. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. El tema es informarnos y educarnos, yo creo, es lo más importante, y conectarnos entre nosotros para aprender más. Ya me extendí Sí, sí. muchísimo, Yair. No, no, Deténme, no, no. deténme, por favor, porque puedo seguir hablando así como... No, No, ya. no, no. A mí realmente me interesa, me apasiona este mundo. De hecho, yo soy eh, una persona que le gusta mucho estructurar, ¿no? Las cosas. O sea, estructurar me refiero a que, o sea, tengo que tener una estructura para todo, porque si no siento que no tengo el control. No sé si a alguien aquí del público les pasa lo mismo, ¿no? Y bueno, esto de Internet de las cosas nos ayudaría muchísimo. ¿Por qué? Porque obviamente hay ciertas rutinas que las máquinas pueden aprender, Ujú, rutinas. O sea, ujú. como tú decías, lo del café, como tú decías, encender la luz, algo tan básico que Ujú, realmente de pronto nos quitarían tiempo, ¿verdad? O exacto, sea, es tiempo valioso y tiempo que podríamos invertirlo. Obviamente son ejemplos muy sencillos, pero hay otras cosas claro. más complicadas que lo podríamos hacer y que es un tiempo valioso que podemos invertirlo en otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, no Exacto. sé, algo que me pasa mucho es encender la luz de fuera de mi casa, que ya son Ujú, como las 9 de la noche, está todo oscuro ahí, y yo ujú, digo, bueno, nadie se le ocurrió prender la luz, ujú, encender la luz. Vale, una cosa que hago es simplemente bueno, obviamente no es Internet de las cosas, pero simplemente tienes un sensor, vale, un ujú, fotodetector, que la luz ujú. y cuando está oscuro se enciende y ya está, pero mejoró mi vida. O Claro. simplemente el jardín de mi casa, cuando sienta que el pH de la tierra es diferente, encienda la regadera Claro. y eso, todas esas cosas me quitan tiempo, ¿verdad? Porque si lo hago mecánicamente o manualmente, tengo que ir, sacar la manguera, conectarla, no sé qué, y Claro, digo, no, mejor mañana lo hago y las pobres plantas ahí muriéndose de sed ahí hasta que yo quiera. Entonces, claro, eso también claro. puede pasar con la parte médica, ¿no? Entonces, Exactamente. lo que tú mencionabas, lo de las pastillas, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando estuve una vez en Puerto Rico, en Estados Unidos, pero en Puerto Rico, tenían Ujú, un control muy estricto, a diferencia de Colombia, muy estricto en cuanto a las pastillas. Habían pastillas o recetas, medicamentos, o sea, que eran muy controlados. Entonces, o sea, el paciente no podía, no, es que ayer me tomé 2 porque me sentía muy nervioso, entonces ya no tengo hoy. Señor, tiene que, ujú. la receta decía hasta hoy y hasta tal fecha tiene que no, pero es que la necesito porque ya se me acabó. No, no Ujú, importa. Entonces, ujú. imagínate que tenemos un sistema, porque el sistema era súper Claro. centralizado. Entonces, imagínate que tenemos un sistema que le alerta a eso. Entonces, el médico ya me dice, pero ¿por qué te estás tomando esto? No, doctor, lo que pasa es que hoy me siento, no sé, muy estresado, tuve este problema, entonces, no, pero vamos a tratarlo de otra forma. Vale, Ujú. entonces esto nos ayudaría en cierta manera a mejorar, si estamos hablando de la parte clínica, a mejorar la calidad de vida de las personas, que por eso yo creo que aquí estamos en cantidad de futuros ingenieros biomédicos, Ujú, eh, que eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ujú, el objetivo de estudiar esta carrera es mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar la ujú, forma en que se hacen las cosas actualmente, ujú. ¿vale? Porque ahora mismo todo cae sobre las máquinas, la responsabilidad sobre las máquinas, los operarios y los médicos. No, es que la máquina hizo esto y tuvo este resultado. Yo no sé, doctor. No, no, sino tratar de entender lo que hacen y mejorar. O sea, ahora quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Una cosa chistosa cuando yo empecé a trabajar, o sea, hace muchos años, cuando estaba todavía estudiando, yo fui a una clínica y entonces me decía, no, mira, tenemos este equipo, no me acuerdo ya qué era, pero un equipo de imágenes, tenemos este equipo y tal.
Y entonces, y doctor, ¿y cómo sacan la placa? No, la placa lo que hace es que se la enviamos a no sé quién que está en otra parte y no sé quién la Ujú. imprime. Pero ¿y cómo así? Esto no tiene una impresora ahí mismo. No, lo que pasa es que no sabemos conectarla. Imagínate, duraron, no sé, 6, 7 meses por no saber conectar la impresora de la máquina. Entonces la mandaban a no sé quién. Claro, Y entonces lo peor era esto, que para llegar a no sé quién, el paciente no se la llevaba el mismo momento que hacía el estudio, sino que tenía que ir otro día a buscar, porque el no sé quién tenía una cantidad de correos que habían enviado que tenían que claro, imprimirlo uno a uno. caray. Mm, Entonces, la calidad de vida de esas personas, porque había gente que venía de pueblos, y claro, entonces yo decía, pero no puedes decirle a una persona que viene de un pueblo que venga otra vez otro día. Implica gastos en transporte, implica costos en cuanto a estar aquí, ¿no? Si trabaja, otro permiso. O sea, eso es la idea. La idea con esto es que, bueno, yo creo que todos los estudiantes y todos los que estamos aquí, tratemos eso de encontrar soluciones. O sea, ¿qué puedo solucionar? Vale, que a mí me parece, por eso otra vez te digo, me parece muy interesante lo que ustedes están haciendo. Por eso, porque, o sea, partiendo de una base, ustedes están proponiendo soluciones bastante interesantes en esta área que es Internet de las Cosas. Y bueno, felicitarte, porque yo sé que esto tira para largo y me gustaría quedarme muchísimo tiempo, la verdad. Pero me imagino que habrán estudiantes que tienen que, bueno, que ir claro, claro. a sus clases de 6:50. No sé si alguien tiene otra pregunta. Bueno, listo. Si no tiene otra pregunta, bueno, agradecerte. Espero que no sea la última, la única y la última invitación. Espero tenerte o tenerlos, porque ya tuvimos a Paco, Igualmente, al claro, ingeniero claro. Francisco, ya tuvimos al ingeniero Francisco, bueno, Paco de cariño, ¿no? Al ingeniero Sí, Francisco lo tuvimos aquí. Y la verdad, o sea, muchos recuerdos claro. de esa estancia, de esa maestría. Y bueno, y conocerte a ti también es muy importante porque ya ahora sí ya conozco en persona la que hace los videos, la persona que hace los videos. Te digo que uno le Y, tiene que hacer de todo aquí, tomas fotos, escribes cosas, de todo, sí, claro. no, no, claro. Y eso también es lo importante a lo que yo quiero llevarlos a los alumnos, a los estudiantes, que a veces realmente tenemos miedo de mostrar las cosas que hacemos. No, es que si me voy a equivocar, es que yo no sé de este tema. No, la verdad hay que mostrar lo que hacemos porque es la forma que realmente como nos vendemos, ¿no? Y Ujú, como la gente sabe que realmente estamos haciendo cosas y podemos recibir patrocinio, claro. podemos, no sé, recibir a alguien que le guste lo que estás trabajando, te puede llamar a tu laboratorio, a que sigas Ujú, desarrollando ese tema, no sé, profesores para posgrado, maestría, doctorado. Entonces, esa es la invitación que les hago a todos. O sea, no se queden simplemente en este micromundo, como dices tú, sino que realmente se abran al mundo. Esa es la invitación, que se abran al mundo, porque esto ahora con el Internet, esto hace 20 años no existía esta cosa, que había que viajar hacia allá, o ujú, a México, o a España, o a Colombia, había que viajar y esos contactos no se podían hacer con una videollamada. Entonces, ahora que tenemos esa oportunidad, yo creo que es interesante. Las redes sociales sirven para comunicarnos, pero también sirven para mostrarnos un poco. Y bueno, pues nada, felicitarlos por esa gran labor que tienen y tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, gracias, muchas No, gracias. hombre, Quedo muy gracias a agradecido. ustedes, muchísimas gracias a ustedes por escuchar, por el espacio y de verdad que son